la Semana Cultural de Japón en Mérida, que se realizó del 11 al 14 de noviembre. Y bueno, un evento anual organizado por la Embajada de Japón en Venezuela y el Centro de Estudios de África y Asia de la Universidad de los Andes, que ofreció pues conferencias, talleres, artes marciales, caligrafía, también cine, exposiciones fotográficas como la de Hiroshima y Nagasaki y otras actividades para celebrar la cultura japonesa. Bueno, y para hablar un poquito sobre esta Semana Cultural de Japón, hoy tenemos acá al profesor Hernán Lucena Molero, quien fue director también del Centro de Estudios de África y Asia de la Universidad de los Andes y condecorado con un doctorado honoris causa en historia. Buenas tardes, profesor, saludos. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio Fe y Alegría y de este prestigioso programa Háblame Bajito. Quería comenzar con lo de la Semana Cultural. ¿Desde hace cuánto se lleva a cabo este evento en Mérida y por qué precisamente en Mérida? Primero que todo es conveniente establecer los antecedentes históricos que dan causa, motivo, desarrollo de llevar a cabo en los Andes venezolanos una semana cultural del Japón en nuestra entidad regional, la ciudad de Mérida. Los estudios afroasiáticos en la Universidad de los Andes ya tienen más de 52 años. Y eso da una plataforma académica e investigativa para que la actividad de extensión universitaria tenga solidez y permanencia en el tiempo. No hay espacio a la improvisación. Hay conocimiento de causa, hay puente investigativo, hay relaciones académicas de cooperación, de convenios. Por ejemplo, la Universidad de los Andes tiene convenios actualmente con la Universidad de Estudios Internacionales de Kanda, ubicado en el municipio de Chiba, a una hora de la ciudad de Tokio, y ya van 3 generaciones de profesores en el área de Historia de Asia en el Departamento de Historia Universal, que ha sido cofundadora en la Escuela de Historia y en la Facultad de Humanidades y Educación de la ULA de los estudios asiáticos y también de los estudios africanos. Este antecedente académico, este antecedente de investigación, este antecedente de extensión, permitió que al llevar la propuesta este servidor a la Embajada de Japón de realizar la Semana Cultural de Japón en los Andes venezolanos y en la ciudad de Mérida en particular, tuvo una receptividad muy seria y al mes de haberse consignado esa propuesta en el 2019, tuvimos la respuesta favorable por parte de los diplomáticos y iniciamos el programa en el año 2000. Esto ha evolucionado en el tiempo, esto se ha desarrollado en el tiempo y ha permitido que la cultura, la historia, el papel de Japón como economía desarrollada, los programas de asistencia y cooperación se estén consolidando cada año. Es un trabajo minucioso que el Centro de Estudios de África y Asia ha propuesto a el ente diplomático acreditado en la ciudad de Caracas y ha elevado a las instancias japonesas como el Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón, el Ministerio de Educación Universitaria, y hemos tenido resultados favorables, abiertos para la comunidad universitaria, no solo de la Universidad de los Andes, sino a todo aquel egresado universitario que en su mayoría han optado a los programas de becas de posgrado a nivel de maestría y doctorado. También hemos tenido casos de estudiantes de bachillerato que se han identificado con la cultura y los estudios en Japón y han optado, al igual que otros jóvenes venezolanos en el país,
a las becas de pregrado que tienen el mismo nivel de exigencia que un estudiante de bachillerato que aspira a ingresar a una universidad japonesa. Cuando hablamos de cultura japonesa, ¿cómo la podemos definir la cultura japonesa en estos momentos? ¿Qué es lo que hace atractiva la cultura japonesa para, digamos, para el venezolano? En primer lugar, hay un referente geográfico, la insularidad de los 4 sistemas insulares macro que conforman el archipiélago japonés. Ese primer aspecto le da a Japón en su historia un ingrediente en que las relaciones con el mundo asiático siempre tuvieron un fin comercial, un diálogo cultural, pero también tuvieron etapas en su historia que la caracterizó por el aislamiento diplomático, político, histórico, cultural. Y este aislamiento tuvo más de siglo y medio y fue durante el periodo histórico del emperador Tokugawa, durante el periodo histórico del dominio del shogunato o de los samuráis, la institución castrense controlando el desarrollo histórico de Japón, y fue en el periodo del emperador Meiji, en la segunda mitad del siglo XIX, en que Japón da el paso a la apertura. Pero hay un elemento que debemos destacar. Durante el aislamiento, los únicos que permitieron el ingreso al territorio nipón fueron los portugueses, pero concretamente a los sacerdotes jesuitas que pudieron ser el vehículo en materia de enseñanza de idiomas occidentales, el vehículo para enseñar conocimiento, transferir saberes del resto de las potencias coloniales europeas que ya tenían en su haber histórico un peso y un desastre colonialista, le permitió a Japón ser puntual, que a través del cristianismo del mundo y del aporte de los padres jesuitas en la historia mundial, Japón dio el paso definitivo hacia una apertura. Pero en la época del emperador Meiji, una flota norteamericana conformada por 3 embarcaciones en la bahía de Tokio exigió apertura comercial, apertura diplomática, y fue negada. El comodoro Perry, como buen militar, advirtió que el año siguiente, en primavera, procedía a solicitar ese derecho diplomático desde su perspectiva, claro está. De lo contrario, tenían que asumir consecuencias. Y solamente hizo una demostración, que fue el disparo de 3 cañones con la última tecnología de la revolución industrial. Y Japón estaba totalmente rezagada de cañones de cerámicas de poco alcance, y cuando la trayectoria de la bala fue más allá de la bahía de Tokio, creó una crisis en la institución militar japonesa, y allí comienza el proceso de apertura. ¿Cómo podemos calificar la cultura de Japón? Un hecho histórico que ha absorbido lo mejor de Occidente, lo ha combinado con lo mejor de su historicidad milenaria y ha definido con un criterio muy selectivo lo que representa Japón en la comunidad internacional, en especial de manera enfática lo manifiesto, 80 años después de la Segunda Guerra Mundial, un proceso de apertura, cooperación, asistencia que ha tenido un aprendizaje, ir más allá
de las lecciones de la historia y construir paz bajo un modelo único en la estrategia que aplicaron. Por ejemplo, en la Biblioteca Nacional de Tokio, usted puede observar más de 1 millón de bocetos en papel de arroz con pinceladas de los primeros samuráis que viajaron a lo largo de Europa, enterándose, alimentándose de conocimientos de lo que fue la segunda fase de la revolución industrial a finales del siglo XIX y a comienzos del siglo XX europeo occidental. Esto indica que Japón no comenzó de cero. Si establecemos una escala del 1 al 10, el hecho cultural japonés, sobre todo en la institución samurái, se volvió la clase intelectual que permitió ir del 5 al 10 en un proceso de aprendizaje acelerado y ello le dio creatividad, poderes creadores, mejor dicho, al pueblo japonés y permitirle a la cultura tener un sólido factor de avance y construcción de diálogo con Occidente y sobre todo con los países asiáticos vecinos. Esto quiere decir que podemos decir entonces que no es que a raíz de las bombas atómicas Japón cambia su cultura de guerra, bueno, lo que era la cultura de los samuráis por una cultura de paz, sino que ellos ya venían haciendo un trabajo, de acuerdo a lo que usted me está comentando, de este enriquecimiento de su cultura, ¿no? De sus conocimientos, ¿no? Sobre todo que el proceso inicial de formación estuvo en manos de ciudadanos europeos, alemanes, en el periodo de guerra. Posteriormente estuvo en manos de docentes franceses, ingleses, americanos, que le dieron un abanico de opciones y de inmediato el proceso de industrialización no es que es sostenido, sino que ya hay antecedentes históricos en el periodo Meiji, sobre todo en la occidentalización económica de las fórmulas, de los modelos que Europa y Estados Unidos transfirieron en la fase inicial de la primera mitad del siglo XX al mundo japonés. Las primeras universidades, las primeras casas de estudio, los sistemas de adecuación de la enseñanza de estudios de bachillerato permitieron crear una base no solamente sólida, sino aceleradamente constructiva para estar a la par de un proceso científico técnico que se evidenció. Y la Segunda Guerra Mundial es otra etapa de la historia japonesa que dio una lección, dio una reformulación al paradigma civilizatorio japonés, comenzando por una exigencia militar norteamericana como desmitificar al emperador de Japón y aceptar que era un ser humano más. Y eso fue a través de un uso de un medio de comunicación como el de la radio. Japón tuvo un periodo de 10 años de silencio obligado por la ocupación americana después de las bombas atómicas en Nagasaki y Hiroshima. Y eso generó malestar, protestas, pero había una ocupación militar. Todavía las bases militares están en varios puntos estratégicos de Japón. Japón comparte su política de seguridad nacional con la alianza de los Estados Unidos, alquilando toda una tecnología bélica, pero también asimilando y debatiendo internamente si se cambia el famoso artículo 9 de la Constitución y se pasa de una era pacifista a un periodo de ir más allá de las fuerzas de autodefensa, que es el papel de los organismos militares japoneses,
pero en planes de cooperación en África, en Medio Oriente, por ejemplo, que son las zonas más candentes, y esto eh, occidentaliza el modo de vida y es un proceso histórico donde el diálogo no solo se impone, es un eje que ordena el desarrollo, el crecimiento económico de ese país insular del Pacífico Norte Asiático. Profesor, si hacemos un análisis comparativo, por ejemplo, esa relación entre lo que vivió Japón y, bueno, que cambiara su cultura con lo que está viviendo Venezuela, y haciendo este análisis comparativo, ¿en qué se asemeja y en qué se diferencia? Mm, si vamos a establecer una semejanza, hay dos desarrollos históricos totalmente distintos. Japón es el único caso en la historia mundial que no es objeto de un proceso clásico de colonización europea. Ese es un primer elemento que debemos tener en cuenta y es muy poco abordado por los educadores a nivel de primaria, secundaria y a nivel universitario. Ese solo hecho ya causa una diferencia total y muy arriesgada para casos como América Latina o cualquier caso del sur global. Eh, si hay una semejanza es que todo proceso de generación de relevo que experimenta inevitablemente los pueblos y las matemáticas biológicas de cada generación obliga a un entendimiento necesario e indispensable. La juventud venezolana comenzó con la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho a estudiar en Japón. Esa misma juventud regresó, así como regresó de cualquier país europeo, de Estados Unidos y de Canadá, a construir un modelo económico en Venezuela que tuvo un impacto en la región y en el sur global. Entramos en una fase de crecimiento y desarrollo económico único. La realidad actual es otra. Sin embargo, observamos que cada año 2 o 3, hasta 6 profesionales universitarios egresados de nuestras casas de estudios venezolanas obtienen becas de posgrado y se especializan a Japón. Algunos regresan, siguen con el optimismo de construir una Venezuela en el siglo XXI. Otros se quedan en el exterior por razones laborales. Pero el único hecho que podemos destacar es el hecho educativo como eje central en esa relación que ha existido entre Japón y Venezuela en unas relaciones diplomáticas de más de 80 años. Es interesante viéndolo desde el punto de vista de cómo lograron cambiar su cultura. Y por acá tengo una pregunta: ¿qué podemos aprender nosotros, los venezolanos, de esa cultura japonesa? Hay modo de vida, el doctor Arturo Uslar Pietri, en su programa Valores Humanos, siempre enfatizaba que los modelos de desarrollo nunca deben ser adoptados, a lo sumo adaptados. Cada pueblo tiene hábitos particulares. En el caso japonés, la disciplina es uno, el compromiso con la naturaleza, con los ancestros familiares y nacionales es otro, el sentido de responsabilidad, de compromiso con lo que significa para ellos lo que nosotros acá denominamos
Ellos lo internalizan casi como un compromiso ético-moral con los antepasados de sus familiares y representantes de la historia japonesa. La simbología de una eticidad hacia una figura simbólica como la del emperador, este, el compromiso moral al máximo nivel. Cuando tú fallas, tienes que tener responsabilidad y credibilidad para reconocer tu error ante el pueblo si falla un servicio público. Hay muchos elementos que podemos tener en consideración, no para copiar el modelo japonés, sino para adaptarlo a nuestra realidad concreta nacional. Hay unos valores que me gustaría destacar en el caso de los japoneses, que siempre se habla, profesor, de la disciplina, la puntualidad, el respeto, la humildad, el trabajo en equipo, el espíritu de sacrificio. Y, y eso siempre ha llamado la atención. Cuando se habla de cultura japonesa, se dicen son muy disciplinados, son muy puntuales. Incluso en el argot popular siempre se dice, ah, pero es que es japonés. Ellos son más desarrollados que nosotros. Ellos tienen tal vez un coeficiente intelectual más alto. Hay en la cultura popular, en esa, digamos, en esa creencia de que porque son japoneses, pero realmente cualquier país que pueda tener también un desarrollo, puede llegar a tener incluso un desarrollo y superior al de Japón, ¿no? Sí, sí, ya hay casos en Asia donde se está debatiendo ese aspecto por los índices y resultados económicos de otros vecinos. Solo dos ejemplos puedo añadir a ese inventario que usted ha manifestado. Primero, el sentido, el compromiso histórico, el significado ético y moral de tu palabra, de mi palabra, del político, del educador. Y volvemos al hecho de la educación. ¿Quién tiene el mejor salario en Japón? Los maestros, los educadores, los profesores de bachillerato y universidades, porque es fundamentalmente el eje que garantiza conocimiento, innovación, ciencia, tecnología. Pero esto está enmarcado que esa palabra y ese hecho educativo de punta de lanza en la identidad nacional pasa por un carácter de organización que va desde la infancia. En las escuelas japonesas no hay obreros, no hay aseadores, mejor dicho. El aula es limpiada por los estudiantes de primaria y secundaria. Cuando tú vas a presentar una prueba, fui testigo cuando estuve en Japón, 2004, me tocó dar una conferencia en el doctorado de Ciencias Sociales de la Universidad de Tokio y mi primera impresión es que habían cientos y cientos de carpas iluminadas en su interior en las áreas verdes de la universidad. Eran los estudiantes de bachillerato japonés preparándose para las pruebas de ingreso a la Universidad de Tokio y en todas las universidades a nivel nacional. Esto nos ubica ante una realidad en donde el hecho educativo no solamente te plantea desde la infancia el compromiso y la responsabilidad, sino el reconocimiento y el protagonismo de que vas a ser una generación de relevo
altamente comprometida con un sentido nacional para un país que no tiene recursos naturales, sino las neuronas y lo que puede obtener del mar. Pero Japón tiene más de un 65% de tierras de origen volcánico. Cuando usted va en el tren bala de una ciudad a otra, las pequeñas edificaciones que observa en la trayectoria de ese tren, que ya está multiplicado en la mayoría de los países asiáticos, usted ve cultivos en los espacios más insólitos. Cuando tú tienes una cultura del trabajo que va asociada a la educación, los índices de corrupción en el futuro de ese país son relativamente bajos. Mm. Los índices de compromiso en el discurso político son relativamente altos. Entonces, repito lo que decía Ursula Pietri, los modelos no se adoptan, a lo sumo se adaptan. Y nosotros en Venezuela podemos propiciar un hecho educativo que ya tenía un antecedente altamente productivo. Pero si eliminas los fundamentos históricos y éticos y paradigmáticos de la educación venezolana, el hecho educativo empieza a caer en grandes y lamentables deficiencias, para no usar otras palabras, que han generado caos y crisis en nuestra realidad contemporánea. El hecho educativo japonés tiene la particularidad que no solamente es limpiar un salón lo que te garantiza, sino también servirte la comida en el salón. Y la casa no es el único espacio de tu hogar desde la infancia, es la escuela, es el liceo, es la universidad, son los talleres, son los laboratorios. Y esto permite que haya un ciclo en que desde la primaria y secundaria haya monitoreo de los cerebros que se van generando de una a otra generación. Y cuando tú terminas de graduarte en la universidad, hay una feria de empresas ofreciéndote empleos para que vayas a nivel nacional o internacional a trabajar. Y allí hay otro compromiso ético y moral. No es solamente por ser una empresa japonesa, sino cómo vas a contribuir al índice de crecimiento y desarrollo económico para que el Producto Territorial Bruto o el Producto Interno Bruto de la economía de tu país esté altísimo y puedas crear otra generación con compromisos éticos filosóficos como el shintoísmo, donde cada elemento de la naturaleza tiene una gran importancia y valoración. Entonces, volvemos a que hay un eje que ordena la relación en la historia de los pueblos. Es tu nivel de educación, tu calidad educativa y tu capacidad de cooperación. Eso lo está haciendo Japón después de la Segunda Guerra Mundial, que entendió que no puede haber un continente africano con esperanzas si no hay transferencia de ciencia y tecnología, si no hay inversiones que permiten formar con 100% de los gastos asumidos por el Estado japonés, formar africanos, formar venezolanos, formar árabes, asiáticos y europeos en las mejores universidades del mundo. Entonces, allí está la clave. Y esa clave es cultural, no es una clave que copió el modelo de Estados Unidos o el modelo alemán, sino que construyó su propio modelo y ahí está la diferencia. Bien, y seguimos acá en Háblame Bajito en esta entrevista bien interesante
que tiene que ver con la cultura japonesa. Y esto precisamente enmarcado en lo que fue la Semana Cultural de Japón en Mérida, que se realizó del 11 al 14 de noviembre. Y bueno, un evento anual que es organizado por la Embajada de Japón en Venezuela y también el Centro de Estudios de África y Asia de la Universidad de los Andes. Y para esto, pues hoy gratamente estamos acá conversando con el profesor Hernán Lucena Molero, quien también fue director del Centro de Estudios de África y Asia de la ULA. Profesor, yo le preguntaba antes de irnos a la pausa sobre qué hubiese pasado en Japón si no se hubiese lanzado estas bombas. Cuando invité por vez primera al doctor Ramos J. Velázquez a dictar una conferencia, cuando yo era profesor de la Universidad de Carabobo, en la Facultad de Ciencias de la Educación, en el área de Ciencias Sociales, y desde la Biblioteca de Ciencias Sociales fue un honor tener a uno de los principales analistas de la historia política venezolana, como lo fue y dejó la obra escrita del doctor Ramos J. Velázquez. Un bachiller que le preguntó al doctor Velázquez qué hubiese sucedido en el balance del siglo XX venezolano si no se hubiese acontecido el 23 de enero de 1958. Y el doctor Velázquez respondió con esa humildad tachirense andina: bachiller, perdóneme, pero no tengo una bolita que me pueda indicar qué podemos decir que hubiese pasado en el país. En mi caso, yo le diría a usted que el modelo expansionista japonés hubiese llegado a sus límites por razones de geopolítica inmediata en la Segunda Guerra Mundial. El Pacífico tenía vecinos como Estados Unidos, aliados en el Atlántico y en el Mediterráneo, como los países que hicieron la coalición contra Alemania, y en el caso occidental del Pacífico Asiático, Estados Unidos contra Japón. Cuando se inauguró la exposición de fotografías, gracias al Museo de la Paz de Hiroshima y de la propia ciudad de Hiroshima, en la ciudad de Mérida, el pasado mes de noviembre, cuando tú observas las 30 fotografías en tamaño 50 por 60, los dos primeros hongos de la bomba inicialmente lanzada en Hiroshima y la segunda el 9 de agosto en Nagasaki. Ya cumplimos 80 años en el 2025. Y cuando tú observas la última foto de ambas ciudades con un proceso de reconstrucción y de coexistencia respetuosa entre tradición y modernidad, y especialmente con un experimento nuclear que nadie sabía cómo tratarlo después que se lanzaron las bombas, y que los japoneses se convirtieron en los sobrevivientes, y especialmente los hibakusha, denominados supervivientes, en conejillos de India en los propios hospitales de los Estados Unidos. Fueron llevados. Esa realidad le hizo bajar a la casta militar y política japonesa su visión del mundo. Aprendieron por sufrir y no cayeron en el mismo error hasta el día de hoy. Y ese hecho, hay un viejo dicho en la India que lo dije en el discurso del doctorado honoris causa el pasado 25 de noviembre, que es muy propio, es muy popular en la India, que dice: inteligencia de primera clase aprende por oír, inteligencia de segunda clase aprende por sufrir, inteligencia de tercera clase no lo hagas, que ya te pasó, y lo hace
inteligencia de cuarta clase, no lo hagas que ya te pasó y lo repite de nuevo. Japón no ha pasado del segundo nivel hasta el momento. Aunque tengamos una amenaza bélica y una antesala de una tercera guerra mundial. Sin embargo, volvemos de nuevo a la premisa educativa. Cuando comenzamos con el programa internacional de la Semana Cultural de Japón en Mérida, manejamos formación, historia de Japón, filosofía japonesa, modo de vida, modelos de desarrollo, pero también presentamos ciclo de cines, presentamos talleres, seminarios, conferencias especializadas, donde han venido todos los japoneses a nivel diplomático a Mérida y a la ULA, donde cada embajador tiene un compromiso anual, no por un convenio solamente escrito y firmado por un rector y un rector de una universidad japonesa. No, es el peso de la palabra. Cuando enseñas a través del ejemplo y de la responsabilidad académica, no solo con 52 años de enseñanza de historia de Asia, de historia de Japón, como ha sucedido en la Escuela de Historia de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de los Andes, cuando va más allá del salón y ahora tienes el resultado, vamos a cumplir 25 años y la Semana Cultural de Japón va a ser en el mes de julio del 2026. Cuando tú tienes un cuarto de siglo y ya hay profesionales que fueron infantes del anime y manga y siguen con el anime y manga, que son seguidores del cine japonés desde los clásicos hasta la actualidad, cuando hay conocimiento, por ejemplo, de un antuatiguense de Barcelona que hace 2 meses defendió su tesis, egresado de la Escuela de Educación de la Facultad de Humanidades de la ULA, en la Universidad de Hiroshima, en la Maestría de Estudios Internacionales del Modelo de Educación, cuando todos esos antecedentes han sido excelentes. Hemos tenido, por supuesto, obstáculos, problemas. Tú puedes decir, estamos logrando un objetivo. Sí. ¿Ha habido problemas? Sí, y lo tenemos. El embajador vino por tierra, conoció el páramo, ya que el aeropuerto del Vigía no era operativo todavía, menos mal que se reactivó a comienzo del mes de diciembre. Pero cuando hay un cumplimiento de la palabra y tienes educación y cultura como dos grandes ejes que organizan la Semana Cultural, esta experiencia holandina, esta experiencia del Centro de Estudios de África y Asia, de inmediato tienen un impacto. El año pasado, en el mes de diciembre, el embajador, su esposa, el agregado cultural, estuvieron en el Colegio Timoteo Aguirre de Fe y Alegría en el Valle, estuvieron en el internado de arriba de San Javier. Hubo un diálogo cultural increíble, inmenso, pero también tienes una diplomacia cultural que es el único sostén que tiene ahorita la embajada, porque los índices de intercambio comercial están muy bajos entre Venezuela y Japón. Entonces esa realidad tiene una conversión hacia la diplomacia de la cultura y eso es lo que el embajador Sato actualmente está llevando a cabo y no solamente lo apoyamos con 52 años de enseñanza de historia de Japón, sino que vamos para un cuarto de siglo de esta práctica donde tú observas niños, jóvenes y adultos, 100 personas en la clausura, como fue el viernes 14 de noviembre,
en uno de los grandes pasillos del rectorado de la ULA, escuchando haiku, es decir, poesía japonesa de un profesor de la cátedra de anatomía de la Escuela de Medicina, que es el doctor Carlos Pérez Mujica, enseñando cómo hacer haiku, poesía japonesa, a nuevas generaciones, a gente de la tercera edad y a otros poetas que participaron. El embajador de una conferencia importantísima en el Paraninfo del rectorado de la ULA, que fue la paz entendida desde el punto japonés, y cómo esa experiencia post Segunda Guerra Mundial le ha dado un viraje a que la construcción, la garantía de la paz no solamente es indispensable, sino que está allí la garantía de la vida. Y quiero hacer el paréntesis, ya que no es tema de estudio, me hace recordar, yo me vi un día después que se le entregó el doctorado honoris causa a Nelson Mandela en la Universidad de Carabobo, en el Teatro Municipal de Valencia, y Mandela tuvo un discurso de despedida en la Plaza Bolívar de Valencia y dijo algo que lo repetí en el discurso del doctorado. Mandela precisó algo que lo tenemos vigente en Venezuela. Cito, luchar por la paz es más peligroso que luchar en una guerra. Porque la paz no solamente construye, sino que garantiza tu ciclo de vida, la naturaleza de lo que podemos llamar diálogo de civilizaciones, respeto al medio ambiente y biodiversidad que está en jaque mate, pero esa es otra realidad. Hubo talleres del manejo de los productos textiles, del manejo de las plantas como el del kokedama, hubo manejo de talleres de origami, hubo ciclo de cine japonés, hubo conferencias sobre el desarrollo científico tecnológico en el área militar japonesa, dado por tesistas de la Escuela de Historia, y hubo análisis del modelo de desarrollo japonés dado por profesores del área. Esto, combinado con la poesía, es una semana cultural apretada, pero con una asistencia bastante masiva, y también hubo ofertas de becas para Japón a nivel de pregrado y posgrado, con todos los gastos pagos. El único requisito es hablar inglés, manejar el japonés y buenas calificaciones, y estar claro qué vas a hacer con tu proyecto de vida para Venezuela y el mundo. Qué bien, ¿no? O sea que realmente acercarse a la cultura japonesa desde todo punto de vista es digamos, además de que es interesante, es un aprendizaje, digo, por la relación que tiene con el medio ambiente, el japonés, con la educación, con la cultura, con la estética, con la literatura, con la producción, con la tecnología. Estamos hablando entonces de una sociedad integral donde los estándares de vida son muy altos, ¿no? Son muy altos, pero parten de una premisa que es la más elevada, no porque sea un país del primer mundo, del G7, no. Cuando tú conviertes la sencillez en el modelo habitacional, con un sentido de perfección, allí está el pensamiento elevado que genera creatividad para que en las cosas más pequeñas Japón hace una innovación tecnológica en materia de uso de energías, en materia de combustible, en relación con el medio ambiente. Una casa japonesa tradicional, que no es la realidad actual habitacional de la mayoría de los japoneses, tiene una historia en su diseño arquitectónico que hasta el día de hoy es el referente que te permite comprender
cómo la sencillez y el sentido de humildad y compromiso te coloca en un lugar de la historia donde la verdad lo asumes con responsabilidad. Y eso es lo que Japón está enseñando al mundo. Hay errores, por supuesto. Hay primeros ministros que han cometido errores, tienen impacto y rechazo de inmediato en la población y se invoca un cambio gubernamental, pero rectificar es de sabio y Japón allí ha dado su cuota a la humanidad. Ahora, profesor, ¿qué podría aprender Japón de Venezuela, de la cultura venezolana? Tenemos un símbolo en este momento que es un influencer llamado Keito Homa. Tiene una historia muy interesante. Quería ser beisbolista, pero no lo pudo ser. Estudió en Estados Unidos eh, todo el área de fisioterapeuta y fue fisioterapeuta del equipo Navegantes del Magallanes. Se ha quedado en Venezuela, va para una década recorriendo el país. Acaba de regresar de Mérida, de Maracaibo, ha estado en Valencia y ha manifestado un signo que es importante, el sentido de sociabilidad, afecto, humanidad del pueblo venezolano. Eso le ha impactado muchísimo en este joven japonés que anda por el país y que sería conveniente que lo entrevistara. Keito Mm. Homa tiene su Instagram, tiene todas sus redes. Este, Cuando hemos tenido en Mérida, y le voy a poner varios ejemplos, el Programa Internacional de Jóvenes Voluntarios de Japón, trabajando en el INSES de la Zulita, cuando tenemos educadores japoneses trabajando en educación especial en la Zulita, cuando tenemos jóvenes japoneses profesionales en el área de agricultura y ganadería, trabajando en Fe Alegría del Valle. Cuando tenemos jóvenes japoneses trabajando en el Hospital Universitario de los Andes, conocido como el HULA, para pacientes terminales, para ayudarlo en esa transición final de nuestras matemáticas biológicas. ¿Qué implica que un joven profesional venga un año de su vida dedicado al servicio de un pueblo y de un país como Venezuela? No solamente hay plena identidad, sino que hay conocimiento de causa histórica, que hay un pueblo llamado Venezuela que te permite alimentarte, retroalimentarte con su capacidad de diálogo y afecto y sobre todo un aporte que va más allá del petróleo. Y estas nuevas generaciones de japoneses vienen a América Latina, al Caribe y a Venezuela. Ya dejaron de venir por la coyuntura actual que tenemos, hace varios años, aproximadamente unos 11 años, vienen a un proceso de aprendizaje. Hay algunos que se han arriesgado y están en los pueblos de San Fernando de Apure aprendiendo a tocar cuatro, a tocar maracas, al canto llanero. Hay una coral universitaria en la Universidad de Tokio, Mm. coordinada por el doctor Jun Ishibashi, que canta una gaita o que canta un can o canta cualquier pieza larense o joropo o canto afrovenezolano. Esto nos da más que índices de reflexiones intelectuales y teóricas del academicismo universitario, nos da algo que se llama y que es necesario tener en cuenta hoy en día en Venezuela y en el mundo, la necesidad urgente del diálogo de civilizaciones,
y entre pueblos. Sin ello, nos quedaremos aislados. Bueno, profesor, se nos acabó el tiempo. Yo podría seguir hablando de Japón. De hecho, iba a hablar de la película que me gustó mucho, la vi en estos días en el Cineclub de la UNED, de la Universidad Nacional Experimental del Táchira. Eh, Se llama La tumba de las luciérnagas. Un, co- ¿Ah? un dibujo animado de la Sí, Segunda Guerra Mundial. De verdad muy conmovedor y fuerte, ¿no? Bueno, profesor, estábamos acá conversando en un tema maravilloso de la cultura japonesa, sobre su estilo de vida con el profesor Hernán Lucena Molero, quien fue director del Centro de Estudios de África y Asia de la Universidad de los Andes, y también todo lo que tiene que ver con la Semana Cultural de Japón, que se realizó en Mérida del 11 al 14 de noviembre de este año. Bueno, y